a la obra de Remedios Varo. Vamos a recordar esta magnífica pintura para que una vez que podamos volver a los museos, visitemos su colección en el Museo de Arte Moderno, aquí en la Ciudad de México. Para hablar de Remedios Varo, está muy vinculado con el movimiento surrealista. Es así como quise dedicar unos minutos antes a este movimiento y a su antecedente, el Dada. Si empezamos, Sam, por favor. Para ubicar el movimiento del surrealismo, antes de hablar de surrealismo tenemos que hablar de Dada, que es un movimiento antiartístico, antisistema, completamente anárquico, que surge en el tiempo de la Gran Guerra, hacia 1916, en la ciudad de Zúrich, específicamente en un cabaret donde unos jóvenes que habían huido de sus respectivos países para evitar la milicia, para evitar que fueran reclutados, se reunían y trataban de manifestarse con gran enojo, con un tanto de ironía bufonesca, de esta terrible relación, y querían acabar con todo el sistema. Sabían que para promover un mundo mejor, primero había que arrasar con absolutamente todo lo que había sido producto de la burguesía. Uno de esos fenómenos era sin duda el arte. Así que el Dada en sí mismo no se puede considerar como un movimiento artístico, aunque todos los libros de historia del arte lo incluyen, porque es sin duda un pilar importantísimo para entender el arte contemporáneo, que a su vez en muchas ocasiones niega la existencia misma del arte. Ellos surgen a raíz de este movimiento en donde quieren encontrar un nuevo lenguaje que no corresponda a la razón, ya que, como bien lo había dicho antes Goya, el sueño de la razón produce monstruos, y ellos estaban viviendo un momento trágico en donde esta sin razón, producto de la razón misma, les llevó a pensar que era el momento de barrer con todo, de arrancar todo de raíz y ser extremadamente rebeldes, inclusive romper con el lenguaje. Es un movimiento literario que renuncia al discurso elocuente. Son los padres del performance también, posteriormente en el arte contemporáneo. Muchos de estos jóvenes rebeldes, una vez que se diluye el dadaísmo, conforman el nuevo movimiento que es el surrealismo. Siguiente, Sam, por favor. El surrealismo en sí, en un principio igual, tiene esta postura de ser un movimiento literario, pero a diferencia del Dada, ellos encuentran una solución. Nace de un pensamiento anárquico, igual que el Dada, están en contra de la realidad objetiva, que la encuentran sumamente sospechosa, pero ellos hallan una respuesta. Ellos creen que una vez que el ser humano se concilie con el mundo real y el mundo del sueño y habite en este territorio intermedio, podrá encontrar lo maravilloso. De ahí que le apuesten a un pensamiento pues muy inspirado en Freud, a la idea de los sueños, y empiezan a manejar un método que será el automatismo, el soñar, parar, escribir sin ningún tipo de asociación, intervención regulada por la razón, ni ninguna preocupación estética, ni mucho menos moral, ¿no? Para hallar la realidad misma del interior del ser humano. En un principio, el surrealismo planteó que la dificultad de que hubiese una pintura surrealista debido a que no se puede llevar a cabo el automatismo como en esta sucesión libre de palabras. Sin embargo, el propio André Breton, que sería el fundador del surrealismo, él plantea que la pintura y la escultura surrealista, pues aunque no ofrecen una rápida transcripción automática como la palabra, sí brinda la posibilidad de causar un shock en el espectador por medio de la similitud, que sería el objetivo máximo de la pintura, o sea, de representar las cosas tal y como se ven, con gran técnica, pero en espacios disímbolos, con la apariencia de que efectivamente coinciden. Entonces, es como esta idea de repente pensar de manera análoga, como decía un poeta del siglo XIX, un encuentro hermoso en una mesa de disecciones de una máquina de coser y un paraguas. Así de ilógica es la realidad del interior. Aquí vemos a Max Ernst, que es uno de estos
primeros pintores surrealistas, también formó parte del Dada y posteriormente también seguirá experimentando en cuanto a su técnica. Representa Europa tras la lluvia. Pareciera que entendemos lo que existe, pareciera que hay cosas análogas que podríamos descifrar por una vía racional, sin embargo, cuando nos detenemos en el detalle, difícilmente podemos construir por la vía racional la obra, pero sí ese sentido. Justo esta obra la realiza Max Ernst, escondido de los nazis. Siguiente, por favor. Otro de los representantes de la pintura surrealista durante un breve tiempo fue Joan Miró, y vemos en esta magnífica y muy lúdica obra, El Carnaval del Arlequín, una serie de figuras que se conocen como biomorfas, ¿no? Como elementos geométricos, pero que cobran vida, la fusión de la idea de la música con la presencia geométrica, con algunos elementos orgánicos que nos remiten a la vida natural, pero de alguna manera no nos da ese acceso verbal, no podemos descifrarlo por una vía verbal, simplemente observar este mundo fantástico y maravilloso que quiere representar el surrealista para causar un shock tanto en el espacio, en el manejo de los colores sólidos, ¿no? Y de alguna manera promover nuestra reflexión hacia el interior, hacia la idea del sueño. Siguiente, por favor, Sam. Dentro de los surrealistas que más conocemos todos nosotros, es sin duda Salvador Dalí, que llevó el surrealismo, la idea del surrealismo a su propia figura, ¿no? Inclusive podemos inmediatamente cuando vimos su nombre imaginar sus rostros, sus agudos bigotes, y la manera tan exótica de proceder, ¿no? Sin embargo, también hay que saber que en su momento fue expulsado formalmente el movimiento surrealista, porque el movimiento surrealista también no dejaba de ser, al ser un movimiento que planteaba la reforma social, tenía fines políticos. Entonces, en el momento en que los ideales políticos no coincidían, pues de alguna manera no obedecían al interés y a las intenciones del propio movimiento. Y Dalí fue expulsado por André Breton del movimiento surrealista, y poco a poco él se fue metiendo a un sistema artístico como de corte mucho más comercial, ¿no? Que no deja de ser genial en cuanto a la técnica, ¿no? Y en cuanto a estos paisajes magníficos, pues difíciles de acceder por la vía racional que hoy en día vemos, ¿no? Y nos sorprende muchísimo, sobre todo el virtuosismo de su técnica y esta figura exótica que se creó alrededor. Inclusive el propio Dalí me sirve de introducción para hablar un poco del surrealismo en México. Dalí estuvo en México y declaró que nunca más iba a volver a México porque no podía soportar que hubiese un país más surrealista que sus culturas. Y ese era México. Siguiente página. México funcionó durante este periodo como una tierra de inspiración para el surrealismo, pero también como este lugar de refugio. Siguiente, Sam, por favor. Este lugar en donde muchos surrealistas se refugiaron, y no solo eso, sino que también muchos de ellos vivieron grandes temporadas o toda su vida en este territorio. Tendremos que pensar en Buñuel, el gran cineasta que trabajó aquí, pues sin duda, Remedios Varo, que es la artista que hoy nos trae y nos reúne, Leonora Carrington, una muy buena amiga, colaboradora de Remedios, que también inclusive se nacionaliza mexicana, Edward James, un poeta millonario que a él le debemos este fantástico lugar que se conoce como Isla. Octavio Paz, mexicano, estuvo en contacto con el movimiento surrealista y encontraba en él una propuesta altamente creativa porque respondía a las necesidades. O sea, era un arte que sabía o pretendía saber cómo cambiar el mundo, cómo cambiar la sociedad. Y esto me parece realmente muy interesante, ¿no? El momento en que puedes unir el mundo onírico con el mundo real, es el punto intermedio donde supuestamente todos deberíamos de habitar el mundo.
entre la lógica y el sueño. Remedios Varo, aunque la ubicamos en México, porque en realidad murió aquí y se desarrolló aquí profesionalmente, ella nació en España, hija de un padre de formación, era ingeniero, su padre era ingeniero y le enseña la perspectiva, le enseña el dibujo y también le anima a ingresar en Madrid a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en donde también en este tiempo de estudiante conoce a García Lorca, conoce a Salvador Dalí, de ahí se va metiendo en este grupo conocido como el surrealismo. Y en un momento cuando la Europa está a punto de estallar, la guerra en el 17, ella huye a París y la guerra le alcanza, los nazis invaden este territorio, ella es compañera, esposa de William Miquel, que también es un poeta, periodista, muy amigo de Andrés Breton, deciden huir a México y refugiarse en este territorio, conformará su hogar, de 20 años por un rato, se regresará en compañía de Andrés Breton a París, sin embargo, Remedios Varo permanece en. Si bien la obra de Remedios Varo no expresa el método esencial de el método esencial que es el automatismo, podemos cambiarlo. Identificar algunas formas y nosotros darle nuestra propia interpretación. Es interesante ver cómo está también invitado la presencia de la música, los colores sólidos que no existen en la realidad, ciertos elementos compositivos que nos dan a entender que está al interior de una habitación, pero son escasos, como la línea del horizonte o la marca entre el piso y el muro. Es como nos podemos dar cuenta de este lugar fantástico y que tiene esta posibilidad de representar un mundo distinto al que le hemos apostado. Siguiente, Sam, porfa. Vamos a ver, como lo mencionaba antes, a uno de los representantes que más está en nuestra memoria del surrealismo, que es Salvador Dalí. Salvador Dalí, que llevó el surrealismo, las ideas del surrealismo a su propia figura. Él se convirtió en una obra y recordaremos, ¿no? Esta figura misteriosa, exótica, con sus agudos bigotes, haciendo siempre declaraciones que nos hacen pensar y que nos llevan a lo absurdo que puede ser muchas veces la vida. También es importante mencionar que Dalí fue oficialmente expulsado del movimiento surrealista. El movimiento surrealista, como fin última, pretendía la reforma de una sociedad, plantear un mundo nuevo. Por eso tenían como ciertas filaciones políticas, tenían una idea de la libertad y de la anarquía, y en el momento en que Dalí coquetea con las ideas de Franco, es expulsado radicalmente y cobrará su propio rumbo dentro de la pintura, aunque nosotros lo tenemos muy vinculado con la idea del surrealismo. Dalí me sirve para hablar de México. Él visita esta tierra y en algún momento declara que nunca más volverá a México porque no puede soportar que un país entero sea, creo que todavía hay problemas de audio, Sam, un país entero, si pueden checarlo, un país entero sea mucho más surrealista que, que sus obras. Continuamos, por favor. Y así, de manera escabrosa, llegamos a México. México, este territorio fértil para las ideas del surrealismo, lugar donde se refugian muchos artistas europeos en plena época de entreguerras y
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es así como llega Remedios Varo a México, a la Ciudad de México, refugiada en compañía de su esposo Benjamin Peret, poeta francés, también perteneciente al surrealismo, y junto con ella ya está en México, va llegando personajes como Leonora Carrington, pintora igual, surrealista interesante, Edward James, millonario poeta, que gracias a él tenemos este maravilloso y místico lugar de nombre Gilitla, en la Sierra Potosina. El propio Octavio Paz, siendo mexicano, está en contacto con el grupo surrealista, y se va conformando este mundo muy, muy rico. Frida Kahlo, Diego Rivera, en algún momento tienen esta coincidencia, y es así como llega Remedios Varo. Sin embargo, Remedios Varo no obedece a un principio básico del surrealismo, al método del automatismo. Para la pintura siempre será difícil, pero sí comparte ciertos elementos del surrealismo sin considerarse de todo una pintora surrealista, y no por eso dejar de ser fantástica. Y es más, si algo es Remedios Varo y su obra es fantástica. Siguiente, por favor. Ella nace en España, muere en México. Su padre es un ingeniero que le ayuda y le enseña a dibujar en un principio desde muy pequeña, a dominar la perspectiva, como se puede ver magistralmente en sus obras, pero también le invita a formarse académicamente, y se muda a Madrid, donde recibe el título de la Academia de San Fernando como maestra de dibujo. Posteriormente entra en contacto con el movimiento surrealista, conoce a Benjamin Peret, que será su segundo esposo, con el que viaja a París, y de París llega a México. En esta obra rescata como ese interés que tiene por la alquimia, por las ciencias ocultas. A esta obra se le conoce como El alquimista o La ciencia inútil, donde vemos ciertos elementos con carga simbólica que surgen, sí, de un mundo imaginario muy, muy rico de Remedios Varo, y que nosotros como espectadores tenemos que echar a andar nuestro dispositivo propio de la fantasía y tratar de llegar a una interpretación no lógica ni concreta, sino más bien metafórica, ¿no? La idea de simplemente plantearnos este principio de la ciencia inútil, de todo este esfuerzo que hace este personaje que se mimetiza con el piso de damero, ¿no? Y que forma su capa y que mueve una especie de rueca que a su vez parece que hace circular este alambique en donde están destilando alguna sustancia que proviene quizá del exterior, como vemos en la imagen completa. Siguiente, por favor. El surrealismo tiene un principio muy claro: las ideas anárquicas, la búsqueda de la libertad por métodos psicológicos o psicoanalíticos. En esto sí va a coincidir la propia Remedios Varo, que va a ser una fiel creyente del pensamiento freudiano, ¿no? Y cómo el psicoanálisis puede hacer que tu mente navegue sobre el interior del inconsciente y encontrar la verdad íntegra del ser humano, este punto de fusión entre la vida del sueño y la realidad objetiva. Aquí vemos una maravillosa obra que podría ser una especie de alegoría a la pintura, una alegoría a la creación. Está esta mujer, una mujer lechuza, que se vale de la luz de las estrellas amplificadas por esta lupa en forma de triángulo para crear pajaritos que irán volando, también igual con la ayuda de este alambique que destila los colores, ¿no? Y que plantea esa posibilidad tan interesante y tan mística que nos hace volar nuestra imaginación, y dotado del sonido del canto gracias al instrumento de cuerdas que tiene colgado en el pecho. Siguiente, por favor. En esta obra habla del tiempo y lo que transcurre, y de cómo el ser humano mide el tiempo a través de los relojes, de esta maquinaria, de la idea de la ingeniería, siempre presente la figura de un gato. El gato le va a acompañar prácticamente en todas las obras, estos seres nocturnos que saben ver por la oscuridad, que son misteriosos y un tanto independientes.
Lo que vemos es, por un lado, una clara imaginación fantástica de Remedios Varo y cómo puede ser como detonada por el ambiente mexicano. Sin embargo, la mexicanidad no se refleja en la obra de la propia Remedios Varo. Siguiente, por favor. Si podemos pasar a la siguiente. Como vemos en su obra, se ve como toda una clara influencia de la pintura renacentista, que sería también uno de los principios del surrealismo, el hecho de poder copiar no la realidad, sino hacer, digamos que aspirar a la similitud. Los objetos que representan tienen un carácter verdadero, aunque sean fantásticos. Aquí vemos esta presencia de una mujer, la figura femenina va a ser muy importante, pero va a ser también sumamente misteriosa, siempre está desempeñando algún papel, ya sea esta mujer lechuza que crea pájaros, o en este caso, una mujer que alimenta a la luna que se encuentra enjaulada y que le hace papillas de estrellas. Siguiente, por favor. Son espacios sumamente evocativos. Una vez que se separa de Benjamin Peret, ella decide emprender un viaje, una exploración científica y se lanza a Venezuela. Y después de esta exploración, de estudiar la naturaleza, los insectos, recrea esta alegoría, esta obra inspirada de la experiencia que tuvo en Venezuela y se le conoce como la exploración de las fuentes del río Orinoco. Nuevamente, una figura femenina en carácter de exploradora, viajando por una nave, ¿no? Por una lanchita en forma de pez y descubriendo el manantial, que es simplemente una copa que se vierte y que inunda todo el ambiente en torno fantástico. Siguiente, por favor. La educación de las mujeres era siempre importante. La presencia de la institución, de la iglesia, en un tono fantástico, como si fuese un cuento, y estas jovencitas que salen de una academia debido al escudo que se puede ver en esta construcción, un tanto medieval que nos remite a la idea de medieval y que con ayuda de unas bicicletas muy delgadas y frágiles se dirigen hacia la torre acompañados por una figura masculina y por una monja. Siguiente, por favor. Para este momento, hacia 1960, ella ha vuelto a casar con Walter Grün, que es un refugiado austriaco en México, dueño de una tienda de música y que reconoce su genialidad y que le brinda la oportunidad de solo dedicarse a la pintura y le da todas las posibilidades económicas y de tiempo para que se desarrolle. Y es el momento en donde Remedios Varo empieza a tener la consideración del público, cada vez una clientela más amplia, se le empiezan a organizar exposiciones individuales, que todo el mundo está ávido de ver estos paisajes fantásticos y evocativos, como esta ciudad en espiral, ¿no? Construida a través de canales en donde el tráfico va y circula aparentemente sin ningún rumbo determinado. La presencia de una estética medieval que nos habla de la idea del cuento siempre estará presente en la obra de Remedios. Siguiente, por favor. Son imágenes que, pese a lo fantástico, pese a lo altamente imaginativa, de alguna manera nos podemos vincular en este mundo interior de Remedios, esta idea de cómo los espacios nos conforman y cómo nosotros a su vez conformamos los espacios. Qué mejor en este momento que estamos confinados, ¿no? Para hablar de mimetismo, ¿no? Y de cómo nos podemos integrar en un espacio. Al fondo, la duela rota, la mirada de este gatito, elemento siempre presente en su obra, y la presencia de un ropero que abre sus puertas y nos anuncia unas nubes que van a invadir el espacio, y como una silla cobra vida y está o sacando los trapitos del cajón o quizá guardándolos. Siguiente, por favor.
también nos revela su vulnerabilidad de esta manera. Remedios tenía una nariz pronunciada y aquí le hace una obra homenaje a quizás su propio pensamiento y a cómo la sociedad la conformaba, de tal manera que ella, bueno, no es ella, es una figura femenina con una nariz muy pronunciada, se dirige hacia la clínica del cirujano plástico para modificar su manera de ver físicamente que podría atentar, ¿no?, contra su integridad en cuanto a su estima interior. Siguiente, por favor. Y por último, la idea de la liberación, una liberación psíquica, una liberación total de todos los fantasmas que habitan en nuestra mente, que muchas veces son presencias. En este caso, esta figura femenina que podríamos entender que es ella, está tirando a un pozo el fantasma de su padre, pero a la vez en su vestimenta trae como este desdoblamiento de sí misma, ¿no? Su propia vestimenta pareciera que de manera superficial se representa, y en una canastita unos elementos que hablan de la costura, del tejer, de hilar, de trazar vínculos, y también esta presencia de la costura y del tejido como un elemento, una actividad propiamente femenina. A Leonora le enseña, a Remedios le enseña a tejer y a bordar su abuela, y está vinculado con en este principio, y que una de las cualidades femeninas es eso, generar vínculos, trazar, estrechar, bordar emociones. Y en este caso, por un lado, existe este momento de apego, que es el de bordar, pero también de desprenderse de los fantasmas que no le hacen bien a través del método freudiano. De ahí que podamos pensar que hay muchos elementos del propio surrealismo que se dejan ver fuertemente en esta pintora de lo fantástico. Con esto me despido, sin antes agradecerles y mencionarles que la siguiente sesión, a menos de que tengan alguna otra sugerencia, podemos ver la construcción del cuerpo a través del tiempo, a nombre de la Facultad de Medicina, del Palacio, de la Escuela de Medicina. Les agradezco muchísimo este tiempo, la paciencia que tuvieron con estos problemas técnicos, y nos vemos sin duda el próximo lunes. Cuídense mucho. Hasta luego.